Muy bien, pues vamos a dar lugar a la palabra del Señor y yo quiero que me acompañéis a el capítulo 5 de Segunda de Reyes. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, los libros de Crónicas y Reyes narran las historias de los reyes de Israel y lógicamente pues se llama el libro de los reyes. Y cuenta esta historia de una situación políticamente muy conflictiva, porque había una tensión política entre Israel y Siria muy fuerte. Y entonces un día, un general sirio, muy respetado, un hombre clave en la política siria, se encuentra que está leproso. Estando leproso, busca todas las soluciones habidas y por haber y no las encuentra. Hasta que una criada, que había sido una esclava raptada al pueblo de Dios, una niña que trabajaba de criada en esa casa, le dice, bueno, usted está con lepra, pero yo sé quién le puede curar. Dice, ¿quién? Hay un profeta en Israel, Eliseo, que le puede curar. Dice, ah, sí. Entonces va junto a su rey, Naamán, y le dice al rey, quiero ir a ver al profeta Eliseo, así que por favor manda cartas al rey de Israel para decirle que me cure. Entonces llegan las cartas al rey de Israel y le dice al rey de Israel, dice Naamán, el rey de Siria, que cures a su general. Y entonces el rey dice, pero ¿quién soy yo acaso Dios? Esto lo hacen porque quieren guerra. Entonces, como quieren guerra, está clarísimo que quieren volver a batallar y me mandan un imposible que yo cure a este general y no puede ser. Entonces, cuando Eliseo se entera, el profeta, de eso, dice al rey, no se preocupe, mándeme usted a ese general a mí. Entonces el general sirio tan importante llega a Israel con todo su séquito, con todos sus criados, con todos sus carros, con todas estas cosas, y dice así, Naamán se llama así este general, y dice el verso 9 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Jehová su Dios y alzará su mano y tocará su lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, Naamán lo vemos un hombre importante, importantísimo, un ganador de batallas, un general del primer orden, un hombre que está en contacto con los reyes, y lo vemos que está lleno de sí mismo, y cuando va a ver a Eliseo, llega a las puertas de Eliseo, y Eliseo ni se digna a recibirlo. Es un gran hombre, pero ni se digna a recibirlo. Le manda un criado. Y le dice, de parte del profeta, que te laves 7 veces en el Jordán. Y fíjate cómo Naamán reacciona. Porque dice el verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. He aquí yo decía para mí. Naamán tiene un discurso consigo mismo. Naamán tiene una conversación consigo mismo. Y en esa conversación consigo mismo, es decir, ya se había hecho una idea de cómo debieran de ser las cosas, de cómo tenían que suceder las cosas, de lo que la expectativa que él tenía. Te voy a decir una cosa. Muchos de los problemas que tenemos surgen de esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos.
tenemos una serie de conversaciones de nosotros mismos donde suponemos que Dios va a hacer las cosas como yo tengo en esa expectativa. La expectativa de Naamán era muy alta en función de que él se consideraba muy alto. Yo, Naamán, el general, que ni siquiera me recibe el profeta, yo pensaba y decía para mí mismo, es decir, fíjate la conversación, la expectativa era que el profeta saliera y tocara su lepra, cosa que era impensable en aquellos tiempos. ¿A quién se le ocurre? Una enfermedad que se transmitía por la transmisión física, era una microbacteria. Hoy se sabe, ¿no? La microbacteria leprae, que puede simplemente venir por muchos medios. Pero nadie tocaba a un leproso, pero él tenía esa expectativa. Entonces, ese discurso interno puede ser muy destructivo cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos un discurso interno completamente distinto. Por eso dice, y Naamán, verso 11, sigo, se fue enojado diciendo. Es decir, el problema es que cuando estamos enojados, cuando tenemos un sentimiento incorrecto, decimos algo incorrecto. Entonces empezamos a decir lo incorrecto. ¿Por qué? Porque ante nuestra expectativa, nuestro discurso interno, no se cumple lo que yo espero que Dios haga o que otras personas hagan. Tengo esa expectativa, yo espero que esto sea así. Como no se da, viene un sentimiento erróneo, un sentimiento incorrecto, en este caso es el enojo, pudiera ser la tristeza, pudiera ser cualquier otro tipo de sentimiento. Viene el enojo y dice lo incorrecto. Y sale de su boca algo incorrecto. Dice, no, tenía que haber salido el profeta yo. Con lo increíble que yo soy, con lo importante que soy yo. Aparte de que es eso, bañarse en el Jordán. ¿Acaso Abana y Farfar en Damasco no son 1000 veces mejores que este? ¿Cómo es posible que cuando el profeta le manda hacer algo tan sencillo, él lo rechace porque simplemente en su discurso interno dice, esto no se está haciendo a mi manera? Y como no está haciendo a mi manera, no me vale. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero es lógico. Bueno, de hecho, muchos no. Los mismos criados le dijeron, pero Señor, vamos a ver si razonamos un poquito. Si el profeta no te hubiera mandado una cosa difícil, si el profeta te hubiera mandado enfrentar 3 leones y vencerlos, si el profeta te hubiera mandado ir a una batalla, o yo qué sé, o andar de rodillas 1 kilómetro y volver, no lo hubieras hecho. Entonces, si hubieras hecho algo difícil, ¿por qué no haces algo fácil? El problema es que lo difícil y de lo fácil entra en conflicto cuando yo tengo la expectativa de que un problema difícil se solucione con una solución difícil. Pero cuando viene una solución fácil, como es meterse en un río, no me la creo. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil. No puede ser tan fácil que una lepra se cure simplemente metiéndome en el agua. Y el caso es que él se metió. Y como vimos al final, salió, dice que su carne como la de un bebé. El asunto no era el río. Dice, ¿acaso Abana y Farfar no me pueden limpiarme que el Jordán? Pues es posible que sí. El Jordán no es precisamente un gran río. Iba muy sucio. Seguro que Abana y Farfar o el río Miño estaría mejor. Pero es que lo que sanaba no era el río. Lo que sanaba era la palabra del profeta. La palabra profética que de parte de Dios se le da era lo que sanaba. Lo que sanaba es que él se sujetara y se sometiera a lo que Dios decía. Y aparte, fíjate que el profeta Eliseo ni siquiera sale porque él no quiere ser el centro de esa situación de sanidad. Él no quiere que Naamán conozca al profeta de Dios, sino que de una forma muy sencilla, lo que Eliseo quería
es que Naamán conociera al Dios del profeta. El interés de Naamán no era, ay, mira yo, qué gran profeta, uy, yo te voy a dar la solución para esto, Naamán, qué estupendo. Incluso Naamán le quiere pagar y dice, no me pagues nada. Por el criado le mandan en todo momento. Dice que no quiere nada. Porque de gracia, yo ahora añado aquí la versión neotestamentaria. Recibiste de gracia y dio de gracia. No quiere nada, no necesita nada. Y así debe ser con nosotros. Nuestro interés mayor no es que la gente nos conozca a nosotros, sino que conozca al Dios que nosotros tenemos, que nos sanó, que nos limpió, que nos restauró. Entonces no era el río el que sanaba, no era el método, no es que 7 veces en el Jordán, pues a partir de ahora todos los leprosos se pueden bañar 7 veces en el Jordán, porque el método es ese. No, el método no vale de nada. Ni 3, ni 7, ni 8, ni 9, no hay ninguna clave en que sean 7 veces. La clave está en obedecer una palabra que sale de parte de Dios para tu vida. Cuando tú eres capaz de integrarla, entonces, aunque parezca una cosa imposible, lo imposible se hace posible cuando tú crees que Dios lo puede hacer. Por eso, en Jeremías 32, el Señor dice de sí mismo, ¿habrá algo difícil para mí? Es como que, vamos a ver, ¿hay algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, todo es fácil. Dios nunca te va a mandar algo difícil. Difícil es tu situación, pero la solución a la que Dios te va a llevar es muy fácil. El problema no está en la solución. El problema está en el discurso interno que yo voy teniendo cuando tengo una lepra, tengo una enfermedad, tengo una crisis económica, tengo un momento bajo en la vida, el que sea, pon ahí lo que quieras. Ese discurso interno que te lleva a un punto de decir, no hay solución. Te quiero trasladar a otro momento de la Biblia. En Éxodo, capítulo 14, nos encontramos con que el pueblo de Dios que acababa de salir de Egipto, le había finalmente Faraón a través de las 10 plagas, había doblegado su voluntad y dejó salir al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Entonces cuando estaban ya adentrándose, Faraón dice, ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido dejar marchar al pueblo hebreo, que es nuestra mano de obra? ¿Quién va a cultivar los campos? ¿Quién va a trabajar en las minas? ¿Quién va a hacer los ladrillos de arcilla? ¿Quién va a estar construyendo lo que estamos haciendo? Rápidamente hay que ir detrás de ellos. Entonces todo el ejército de Faraón va detrás de Moisés y de casi se calcula que 2 millones de personas. Unos dicen 1,5 millones, 1 millón, 2 millones, es igual, una barbaridad. Entonces va detrás de ellos y Moisés ve que Faraón se está acercando y enfrente que tiene, ya lo sabemos, el mar Rojo. Otra vez, una situación imposible. Moisés solo podía escoger de qué forma quería morir. Podía decir, bueno, nos echamos a nadar y nos morimos ahogados, porque allí la cosa, cruzar un mar nadando es complicado, o nos ponemos a pelear con los egipcios, pero no tenían armas, el pueblo hebreo no estaba preparado. Iban a morir a filo de espada frente al ejército más importante del mundo. De hecho, voy a entrar en otra cosa, me iba a liar. Entonces, es decir, Moisés tiene que elegir la forma que quiere morir. Y el discurso interno que el pueblo tiene en el capítulo 14 de Éxodo es tremendo. Porque en ese momento el discurso dice, ¿pero qué hemos hecho? No teníamos que haber salido. Ese discurso lo tienen durante mucho tiempo. Vamos a morir, nos va a ir mal. Es decir, y el pueblo empieza a clamar porque tenían una expectativa de que ya las 10 plagas lo habían vencido todo y ya no había que pelear más ni hacer ninguna cosa más. Entonces, como su discurso interno era, ya está hecho. No está hecho, aún había que más batallas. Entonces, llegan frente al Mar Rojo y ahí se quieren todos morir. Y Dios dice, ¿qué le dice Dios a Moisés? Levanta la vara, apunta al mar. ¿Y qué le pasó al mar? Se abrió. Ahora, esto ya lo he compartido en alguna ocasión. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Levantar una vara
echarse a nadar o pelear contra los egipcios? Levantar la vara. Pero ¿qué es más difícil de creer? Porque cuando yo sé que dependo de mis fuerzas, digo, voy a pelear. O cuando yo sé que digo, bueno, pues me voy a echar a nadar. Es decir, Dios le da una opción a Moisés que es tan fácil de hacer. Es tan fácil de hacer que resulta difícil de creer. ¿Cómo? ¿Que levantando una vara se abre el mar? No. ¿Que bañándome en el río 7 veces me curo de la lepra? Demasiado fácil. Demasiado fácil para ser cierto. Eso es el reto en el que nosotros tenemos que enfrentar. Que muchas veces nosotros, y es el problema que tenemos, los problemas difíciles que tenemos, queremos que se resuelvan de forma difícil. Y cuando Dios trae una solución fácil, no la queremos. Por eso, ¿qué es más difícil creer? Por supuesto que levantar una vara se abre el mar, pero también es lo más fácil. Y tenemos ese serio problema. Por eso, cuando nos encontramos frente a una situación muy complicada, una enfermedad grave, por ejemplo, como el caso de Naamán, Jesús dice simplemente algo muy fácil de hacer. Pero fácil de hacer, no, facilísimo. Dice, pon la mano sobre los enfermos, ora porque va a sanar. Así. Tan fácil. Difícil de creer. Fácil de hacer. Difícil de creer. Quiero porque va a llegar un momento donde nosotros estemos en situaciones entre la espada y la pared, entre Faraón entre Faraón y el Mar Rojo, donde no vemos soluciones y no nos queda más que esperar que Dios abra un camino. Y ese camino que Dios va a abrir va a ser tan fácil que muchas veces lo vas a desechar o muchas veces lo vamos a obviar. Al ciego le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé y recuperarás la vista. ¿Era fácil de hacer? Fácil, lavarse los ojos. Pero no es tan fácil de creer. Más si tú eres el ciego. Jesús le habla a un paralítico que lo bajan por un techo, y cuando está con ese paralítico, ¿qué dice Jesús? Le dice a todos los que están allí, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Jesús dice, ¿qué es más fácil? En Lucas 5, 23 y 24. Es decir, porque para Dios todo es fácil. No dice, ¿qué es más difícil? No está diciendo, para sanar a este enfermo hay que hacer un sacrificio, no sé qué, vas a tener que dar no sé cuántas vueltas a la capilla de no sé dónde y vas a tener que hacer el propósito. Fíjate, ¿cuánta gente en el Camino de Santiago está haciendo el Camino de Santiago por un voto interno, un discurso interno que se hizo de que si hago el camino, pagaré algo, haré algo, ganaré algo? Porque si hago algo difícil como caminar, no todos, pero hay algunos que hacen eso. Si hago algo difícil como caminar 30 días, entonces, pues honraré la memoria de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de mi no sé qué, en fin. Así siempre ha sido la historia. Se encuentra en el libro de Josué. Josué se encuentra ante una ciudad, nada más empezar la conquista de la tierra prometida, una ciudad llamada Jericó. ¿Y qué se le manda a hacer? ¿Algo difícil o algo fácil? Ante una situación difícil, casi imposible, una ciudad súper amurallada, se le manda algo fácil. Tienes que dar una vuelta durante 7 días, una vuelta diaria a la muralla. Y el 7º día das 7 vueltas y gritas. ¿Fácil de hacer?
difícil de creer. Porque yo creería que es mejor sitiar, cortar las fuentes de agua, de suministros, que pasen hambre durante 6 meses, cuando pues vamos preparando un ariete para golpear las puertas de la muralla o el muro y vamos a hacer un montón de escaleras para saltar la muralla. Sí, tenemos más fe en esas cosas. Porque esas cosas dependen de nosotros. Y honestamente, cuando estamos en problemas, a veces tenemos más fe en nosotros mismos que en Dios. Por eso Dios nos pone en situaciones donde nuestros recursos personales ya no sirven para nada, para que tengamos que depender completamente de Él. Entonces, que esa puerta nueva que Dios nos hable para hacer algo, la podamos creer, aunque parece ilógico, parece casi infantil poder creer en eso, pero es fácil de hacer, aunque es a veces difícil de creer. Fíjate una ocasión que una mujer en Marcos capítulo 5, una mujer que llevaba enferma durante 12 años y que lo había gastado todo en médicos, entonces lo gasta todo en médicos, 12 años se enferma y no cura. Lo difícil lo hizo. Invirtió dinero, fue a los médicos, hizo todo lo humanamente posible. ¿Y ahora qué ocurre? Verso 24 al 29, voy a leer solo esos versículos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar, y ahí está la clave, cuando oyó hablar, la fe viene por él, oír. Es decir, la clave está en que la fe te viene por el oír. Josué tiene un encuentro con un varón de Dios, con una presencia de Dios que le dice: Josué, descálzate. Aquí vamos a hablar porque aquí hay un proyecto de cómo vas a alcanzar esa ciudad. Y Josué le es dado por revelación el cómo tenía que hacerlo. Moisés se enfrenta al mar y le es dado por revelación, por Dios le muestra algo que él ni contemplaba ni pensaba, que simplemente tenía que levantar la vara. Incluso un incrédulo llamado Naamán, que por cierto, la historia de Naamán termina donde él empieza a decir: nunca más voy a adorar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Al final conoció al Dios del profeta. Al final conoció al Dios del profeta. Dice: nunca más voy a hacer sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Interesante. Conoció al de Israel. Entonces, ¿qué le viene? Por revelación, el profeta le da una palabra de parte de Dios y finalmente él se somete a esa palabra, él se sujeta a esa palabra y es sanado. Lo que te hace falta para enfrentar un desafío, lo que te hace falta para enfrentar una situación difícil como una enfermedad de esta mujer, lo que te hace falta es oír. Si te ha fallado la fe, no es porque no tengas fe, es porque no escuchaste. Lo que a ti te hace falta es oír a Dios. Y en el pasado, si te faltó fe, es porque no escuchabas. Y tú tenías tu manera de hacer las cosas. Por eso ella decía: oyó y dijo. Fíjate, oyó de Dios y dijo. Naamán oyó su propio discurso, oyó su propia elucubración. Ay, yo pensaba, yo creía. Y como no resulta, te haces un discurso, te haces un castillo en el aire, como tienen que ser las cosas. Como no resultan, dice que se fue enojado diciendo. Y dice todo lo contrario, porque no estaba escuchando a Dios. Incluso cuando Dios ya le estaba hablando: ve y lávate, eso era Dios hablando. Él no podía escuchar porque tenía otra voz interna que le estaba diciendo otra cosa. Otra voz interna que le impedía escuchar algo tan fácil y tan sencillo como lávate en el río. Pero esta mujer oye y dice, vamos a ver, que me acabo de perder el versículo. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el azote en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo? Oyó, dijo e hizo.
Es decir, la fe, es decir, el oír detonó la fe. La fe fue detonada, activó la fe. Y la fe viene por el oír, pero sale por el hablar. Dice la palabra de Dios que creí, Pablo le escribe a los Corintios, recordando otros textos del Antiguo Testamento, creí por lo cual hablé. Entonces dijo, si tan solo, no tengo que hacer más. ¿Qué fue lo que oyó ella? ¿Qué oyó? Dijo que Jesús pasaba por allí. ¿Pero qué se hablaba de Jesús? ¿Qué oyó? Oyó que sanaba a todos. Oyó que una vez se encontró con una mujer viuda que estaban enterrando a su hijo en el pueblo de Naín y lo resucitó. Oyó que tocó un leproso y fue sanado. Oyó que escupió a un ciego, le escupió. Hizo barro escupió, hizo barro, puso los ojos y sanó. ¿O no oyó que otra vez sacó la lengua de alguien, le escupió en la lengua y sanó? Jesús. Lo que esta mujer dijo, aquí no hay método. El asunto no es el método. Porque si fuera el método diríamos ahora, vengan todos que el pastor les va a escupir al frente. Porque era el método bíblico. Vamos al escupitajo, venga. Claro, pues si sales sano, que te escupan lo que quieran. ¿Verdad? Eso no habría problema. Ella, está claro, oye, y dice, aquí no hay método, yo si lo toco me sano. Ahora, ¿de dónde sacó ella que si lo tocaba lo sanaba? No está escrito en ningún sitio. No esperes soluciones que están escritas. Dios te puede dar una solución nueva, levantar una vara, tocar el manto, pero muchas veces tú estás ahí en medio de un conflicto y el Señor tiene la solución fácil de hacer delante de ti, fácil de hacer, pero no la haces porque te es difícil de creer. Dice, no puede ser tan fácil. Estás en un conflicto económico, Dios dice, sé fiel, diezma. No puede ser tan fácil. Y la gente sigue en maldición económica porque no hace algo tan sencillo como ofrendar o diezmar. Que siga bañándose en Habana y Farfar, a ver si se le cura la lepra. Estás en un problema matrimonial. Entonces, el principio de solución de todos los problemas matrimoniales se llama perdón. Y a partir de ahí empieza una restauración. Pero un perdón con un firme propósito de restauración. Pero hay gente que dice, no, yo perdono cuando se restaure. ¿Cómo? ¿Perdonas cuando se restaure? Explícame eso, porque en la Biblia yo no lo veo. Es porque el principio es extiendo la gracia. Pero puede ser tan fácil, Marcos, así de fácil. La Biblia dice, y no sé, no lo tengo aquí mis apuntes esto, pero la Biblia dice que yo, antes de conocer a Cristo, yo estoy casado con Jesús, es lo que dice que estamos casados con Cristo. Pero yo antes de casarme con Cristo estaba casado con otro. Y dice, ¿quién? El diablo. No, el diablo no, pero no es que no era con el diablo. Es con la ley, dice. Entonces, el libro de Romanos dice que yo antes de estar casado con Cristo estaba casado con la ley. Entonces dice, la ley no es mala. La ley, los mandamientos, todas cosas, no es mala, solo que la ley ni sana, ni cura, ni hace nada. La ley es como una máquina de rayos X o una tomografía, un TAC, donde te examina y dice lo que tienes, pero no te puede curar. No te cura, simplemente no te puede curar. Entonces, ¿qué hubo que hacer para poder romper ese matrimonio con la ley? ¿Divorciarme? No. Solo se separa por medio de la muerte. Entonces alguien murió, que fue Jesús. Pero Romanos dice que también morí yo. Muere Jesús, muero yo, y ese matrimonio se quedó anulado porque hubo una muerte. Entonces yo ya no soy casado con la ley. Entonces fíjate qué fácil.
Dice que ahora que nací de nuevo, me casé con Cristo. ¿Y cómo me trata Cristo a mí? Con gracia. Entonces, ¿cómo se espera que un matrimonio se trate? Con gracia. Pero hay matrimonios que quieren vivir bajo la ley. Es como si yo le dijera a Ana, mira, yo te quiero mucho a ti, pero me quiero llevar también bien con mi ex. La voy a ver de vez en cuando, voy a estar comiendo con ella, Dice, ¿cómo? ¿Tú quieres estar en el matrimonio de la gracia, pero al mismo tiempo le exiges a tu esposa o a tu esposo que se comporte bajo la ley? Si cumples esto, si cumples este requisito y este requisito y este requisito, entonces yo seré un buen esposo o una buena esposa. No, señores, no funciona así. Eso es estar casado con la ley. No es exigirle a tu esposa que falló, a tu esposo que falló, una norma de requisitos, porque entonces si cumples esos requisitos, entonces te voy a poder extender la gracia. No, no se trata de eso. No se trata de cumplir la ley. Es como si yo le dijera a Ana, mira Ana, la ley dice que no se puede adulterar. Tranquila, que yo voy a cumplir la ley. Voy a cumplir la ley. Entonces, no te quejes, porque como no puedo adulterar, no voy a adulterar. Pero ya quisiera yo. Porque ahí hay una vecina que... Pero tranquila, tranquila. Mi corazón me gustaría hacerlo, más lo anhelo, pero voy a cumplir la ley y no te voy a ser infiel. ¿Qué creéis que puede pensar Ana? Dice, ¿pero de qué estás hablando? Yo no te quiero fiel a mí por ley. O lo haces por amor o por gracia o no vale. Pero muchos establecen relaciones matrimoniales basadas en la ley. Si cumples mis expectativas, si haces lo que yo pienso, si quieres, matrimonios abocados a un infierno. Entonces, ¿qué es lo que es fácil de hacer? Que si tú eres capaz de vivir en la gracia y extiendes la gracia que no tiene precio, ni se compra, ni puedes exigir que te la paguen, porque si no sería no gracia, sería un pago. La gracia es fácil, pero difícil. Fácil de hacer, difícil de creer. Dice, no puede ser que una persona cambie por gracia. Tiene que cambiar porque le voy a exigir que me cambie mi hijo, le voy a poner estas normas, le voy a poner normas a mi esposa, a mi esposo, voy a poner normas, ley, pensando que cuanto más ley va a haber mejores resultados. Siempre, mira, Jesús no le complicó la vida a nadie. A nadie. Esta mujer con 12 años de enfermedad hizo la parte difícil y finalmente escucha la palabra de Dios, eso motiva su fe y toca el manto. Y es como dice la Biblia que debe vivir el justo. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe qué es? Por la creencia de que Dios existe. No se trata de eso. Se trata de que en los momentos de dificultad tú te mueves por fe. Tú te mueves por fe. Tú te mueves cuando has oído a Dios y dices, vamos a cruzar el mar. ¿Creéis que fue fácil cruzar el mar incluso abierto? Debió ser complicadísimo. Entonces, si esto se cierra, nos morimos aquí todos. No debió de ser fácil. Es decir, que incluso para cruzar hacia la voluntad de Dios, Dios tuvo que poner un faraón detrás, si no, no lo hacían. Claro, si no, no lo hacían. Si no, se hubieran quedado bordeados, no sé qué. Pero pone un faraón y entonces sí o sí os cruzo. Entonces, a veces las dificultades están puestas para que nosotros avancemos hacia la voluntad de Dios. Fíjate en otra escena, que me entretuve en esta, lo de la ley no pensaba, tengo que... Marcos 9, hay otra historia. Y ponte en el lugar de un papá que tiene un hijo que desde que nació un demonio lo capturó. Y un demonio lo quiere matar y matar. Y este hombre lleva
a su hijo, a los discípulos, para que eche fuera el demonio, y los discípulos, pandilla de inútiles, no pueden hacer nada. Nada. Entonces llega Jesús y le dice lo siguiente, se produce este diálogo. Marcos capítulo 9, verso 20. Bueno, voy a ir desde el 18. Desde el 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y le cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ponte en el lugar de un papá o de una mamá que tiene un niño, una niña, que el diablo está determinado en matarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo puede ser? Y declaro en nombre de Jesús que nuestros hijos están bajo la sangre de Cristo y ningún demonio los puede tocar, ni esclavizar, ni matar. Amén. Ahora, fíjate en esa situación. Dice, lo traje a los discípulos y no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Se lo está diciendo a los discípulos. ¿Hasta cuándo se he de soportar? ¿Cómo es posible que no sepáis solucionar un problema de un demonio en una persona? ¿Esto qué es? Tráemelo. Traedme al niño. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijo, este género, y no habla del demonio, sino de la incredulidad que ellos tenían, solo sale con oración y ayuno. Porque en ningún sitio la Biblia dice que los demonios salgan con oración y ayuno, salen con autoridad. Lo que sale con oración y ayuno es la incredulidad de los líderes, que ni oran, ni ayunan, ni buscan a Dios, y cuando se enfrentan en circunstancias no saben ni qué hacer. Por eso Jesús le dice, al que cree todo es posible. ¿Cuánto es posible? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es imposible al que cree? Menos mal que hay aquí quien me sigue el discurso. Menos mal, hay uno más o menos. Es decir, al que cree todo es posible. Entonces, nada es imposible. Entonces, ¿por qué se te hace imposible lo que dice Jesús que es posible? Permitidme ese juego de palabras. ¿Qué es lo que cambia lo imposible en posible? Tu fe. Porque al que cree, todo es posible. Una situación imposible, el Mar Rojo, una situación imposible, una lepra, una situación imposible, Jericó, una situación imposible, una enfermedad durante 12 años, una situación imposible, un paralítico que baja. Dices, esto es imposible. ¿Qué es lo que dice Jesús, no yo, que hace que lo imposible se convierta en posible? Tu fe. Por eso fíjate en el énfasis. Dice el Padre, Jesús, como había fracasado con los discípulos, el Padre ya, porque viene que los discípulos no pueden hacer nada, le viene, ellos hacen nada, y viene a Jesús y le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús dice, ¿cómo que algo? ¿Cómo que algo? Yo puedo hacer todo. El asunto
de algo o todo depende de tu fe. ¿De dónde sacó este padre que podía hacer algo? De que aquellos que tenían la autoridad no lo hicieron. Cuando uno no tiene fe, uno acaba creyendo que tal vez Dios pueda hacer algo. Pero cuando uno tiene fe, oyes a Jesús, es capaz de decir, solo hay que tocar. Es decir, no me importa, solo hay que hacer esto. Voy a hacerlo porque Dios lo dice. Por eso dice, si crees, al que cree, algo le será posible. No, todo le será posible. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso es un proceso que se degrada este hombre frente a una situación, como hemos visto desde el principio, un Naamán, un Moisés o el pueblo judío frente al Mar Rojo. Es decir, todo este hombre tiene otro discurso interno. Solo que en este caso lo exterioriza. Dice, los discípulos no pueden hacer nada. Tal vez Jesús puede hacer algo. Dice, yo puedo hacerlo todo si crees. Por favor, ayuda a mi incredulidad. Ese punto de quiebre de ese discurso interno, donde él ya reconoce diciendo, me supera la situación. Jesús le dice, pues no, ¿cómo? ¿Has dicho palabra incredulidad? Al infierno. No se trata de eso. No, cuando él abre ese corazón donde se quebranta, donde dice, no, me resulta hasta difícil. Es decir, lo he probado todo y no ha resultado en nada. Ayuda mi incredulidad. Dijo, tráeme al muchacho. Dice que lo reprendió, el demonio lo sacudió, salió de allí, quedó como muerto y Jesús lo levantó. Fácil de hacer enfrentar un demonio, porque es por autoridad. Difícil de creer. Y la fe, si no te viene, ¿sabes qué tienes que hacer? Lo que Jesús dijo, ora y ayuna. ¿Te falta fe para creer? Dice, este género de incredulidad, este género perverso, solo se va si te pones a buscar a Dios. Ponte a buscar a Dios. Porque tal vez no, seguro que buscando a Dios escucharás una voz que te dirá algo completamente inesperado. Hace esto, levanta la vara, toca el manto, das 7 vueltas, es decir, báñate 7 veces en el río. ¿No te das cuenta? No hay método. Lo que hay es que Dios te hable, y si Dios te habla, va a ser algo fácil de hacer. No te va a decir, vete a la capilla del Carmen, da 7 vueltas de rodillas y cuando ya empieces a sangrar, entonces ya veremos. No. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hace la gente? La gente lo hace eso. ¿Por qué? Porque es difícil de hacer. Y como es difícil de hacer, es fácil de creer. Cuanto más difícil de hacer, es fácil de creer. Entonces viene una solución que es ilógica, que no entra en la lógica. Dices, oye, esto no es lógico, no puede ser. Y como es una situación ilógica, se presenta una duda lógica. Dice, esto no puede ser. Tu mente empieza a funcionar y dice, no puede ser tan sencillo como perdonar, no puede ser tan sencillo como extender la gracia, no puede ser tan sencillo como dar, es que no puede ser. Y yo te voy a decir una cosa, y termino ya. Nosotros tenemos fe porque leemos que las cosas sucedieron en el pasado. Como sucedieron, las leo, y yo tengo fe en el pasado, en lo que pasó. Dice, sí, al final Naamán se le curó la lepra. Al final el Mar Rojo se abrió y cruzaron en seco. Al final los muros de Jericó cayeron. Pero ¿y si hubiéramos estado allí en el Mar Rojo o en Jericó? ¿Hubiéramos creído? Tú no, otro mejor sí. Es una respuesta para cada uno.
Ahora nos resulta muy fácil creer los hechos que tienen que ver con el pasado, porque ya sabemos cómo sucedieron. Pero ¿y hoy? ¿Y en nuestro presente? Es decir, quiero que entiendas lo siguiente. Lo que está escrito en el pasado se va a ver realmente si lo crees cuando lo aplicas a tu presente. Cuando te enfrentes a un mar rojo, a un Jericó, a una lepra, a un flujo de sangre, cuando te enfrentes a esas situaciones, vamos a ver si tu fe realmente existe. Porque tu fe no es para el pasado. Nuestra fe es para el presente. No sé qué reto puedes estar enfrentando, no sé qué situación difícil puedes estar teniendo enfrente, pero sí sé que Dios no te va a complicar la vida, que Dios te va a hablar. Y cuando tú ante esa voz, en vez de seguir teniendo un discurso interno de no se puede, no se puede, no sé cómo haremos, bueno, 7 vueltas no lo voy a hacer, en fin, cuando tú ante la voz de Dios simplemente crees y te pones en acción, accionas tu fe, Dios va a abrir los mares, Dios va a hacer caer los muros, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No es nada más que esto. Y nada menos. Pero te voy a decir lo más fácil de hacer y lo más difícil de creer que ha ocurrido en la historia. Lo más difícil y complicado que a nosotros nos parece, Jesús lo convirtió en algo facilísimo. Muchas personas, ¿sabéis por qué muchas personas no acaban creyendo en Dios como nosotros creemos? Porque les parece demasiado fácil. Me vas a decir, Marcos, que la vida eterna, la salvación para siempre, es simplemente por hacer una oración. Sí, no, una oración sí, no es mágica, es porque tienes arrepentimiento. Y si te arrepientes y lo declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Dice, no puede ser. Demasiado fácil. Yo voy a procurar ser bueno. Yo voy a procurar lo difícil. Voy a hacer buenas obras, me voy a comportar, voy a sacrificarme, voy a comprometerme, voy a entregarme, ¿por qué? Porque es imposible para muchos en su mente que algo como la salvación pueda ser tan fácil. Entonces prefieren una religión donde las obras, los comportamientos, lo que es difícil, lo que ellos pueden hacer, porque tienen un discurso interno de yo tengo que comportarme, yo tengo que ser bueno, No, pero no va por ahí los tiros. Es más fácil, porque lo difícil en todas estas cosas lo hace Dios. Dios abrió el mar rojo, Dios sanó la lepra, Dios hizo tumbar los muros de Jericó. El poder salió del cuerpo de Jesús y sanó a aquella mujer. Es decir, lo difícil lo hace Dios. Por eso nos deja simplemente lo fácil. ¿Y lo fácil qué es? Si tú quieres la salvación, la palabra de Dios dice, si crees con el corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dice, así de fácil. Sí. ¿O crees que Dios complica la salvación como un laberinto? Y si sales del laberinto llegarás al cielo. No. Por eso tú tal vez estés aquí hoy, en esta mañana, y tal vez estés viniendo a la iglesia durante tiempo o poco tiempo, no lo sé. Pero aún no acabas de captar que el Evangelio es algo fácil de hacer. Es algo fácil de vivir. La única diferencia es que tienes que creerlo. La salvación es fácil porque Cristo lo hizo, Cristo lo pagó. ¿Qué nos pide? Una oración que manifieste tu verdadero arrepentimiento. Y si tú hoy estás aquí por primera vez o has venido algunas veces,
y nunca has hecho esta oración que manifieste un verdadero arrepentimiento para conocer la salvación de Dios, para poder entrar en esa vida eterna que Él tiene preparado para ti, hoy, esta mañana, es el momento de salvación. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Es una palabra de fe la que Dios te da. Y te voy a decir una cosa. Si Dios lo dice, va a pasar. Si Dios dice que los muros caen, caerán. Si Dios dice que te pongas 7 veces en el río y tu lepra sanará, sanarás. Y Dios dice. Y Dios dice. Si crees en tu corazón crees que Jesucristo es el Señor, y ya deja de ser el amiguito, el papi bueno, papito del cielo. ¿Qué papito del cielo ni 8 cuartos? Es el Señor, que dio a su Hijo, hizo lo difícil para que tú simplemente hagas lo fácil, que es arrepentirte de tus pecados y manifestarlo con una oración de fe. Porque si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y yo voy a hacer esta oración de fe. Y si tú quieres hacerla de corazón, así de fácil, y quieres empezar una relación con Dios que no se base en la ley, en que voy a hacer, sino que se basa en el regalo inmerecido que es la gracia de Dios, el regalo inmerecido. ¿Y por qué lo va a hacer? Por amor, así de simple. Como por amor yo le voy a ser fiel a mi esposa, sin que nadie me lo mande, sin una ley que lo exija, porque sé que ella extiende su gracia. Pues lo mismo es con Dios. Hoy puedes casarte con Jesús. Hoy puedes entrar en un matrimonio con Jesús. Hoy puedes entrar en una relación de intimidad con Jesús, si simplemente haces lo fácil. Y te voy a mandar a hacer otra cosa fácil. Y es que si quieres hacer este paso de fe, lo declares públicamente y vengas aquí al frente. Es decir, al frente es difícil. No, no es difícil. Es muy fácil. ¿Puede ser tan fácil que salir al frente a hacer una oración implique la salvación eterna de mi vida? Sí, así de fácil. Pero quiero que hagas un acto de fe. Porque si aquellos hombres rodearon Jericó y aquel hombre tuvo que bañarse 7 veces, ¿por qué no andar 20 metros, 10 metros hasta aquí? Te estoy retando para que te des cuenta que si te es difícil venir a salir aquí al frente, a entregar tu vida a Jesús, ¿cómo te va a hacer cuando Dios te hable para enfrentar una situación complicada o más difícil? ¿Cómo puede ser? Habrá alguien que quiera decir, yo me reconcilio hoy con Dios, yo hoy me arreglo con Dios, yo le pido perdón por mis pecados, yo me entrego a Dios. ¿Habrá alguien que venga aquí al frente? Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Podéis acompañar a nuestros hermanos, los líderes. Venid hasta acá al frente. Es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Es caminar unos metros. Pero estos metros es la distancia que te separa del cielo, de un matrimonio con Jesucristo. Venid a primera fila, primera fila. ¿Nos acompañáis a los? Vamos a hacer una oración en el corazón de fe. Esta oración va a implicar la muerte de un matrimonio.
mueres tú y murió Jesús. La ley no muere. Mueres, se acabó y ahora te vas a casar con Jesucristo. Estás soltera, ¿verdad? No. Bueno, ¿dónde está tu marido? En Madrid. Bueno, le vamos a dar noticias a tu marido que te vas a casar hoy con otro. Vamos a hacer una oración. Acordate, es una oración que manifiesta tu arrepentimiento. Es una oración hecha con fe. Así de fácil. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, vengo a ti porque necesito la salvación y el perdón. Señor Jesús, recibo la nueva vida, recibo tu perdón y declaro que ya no vivo bajo la ley, bajo las normas, sino que hoy vivo bajo tu gracia, tu misericordia, tu vida nueva. Te doy gracias por haber hecho tan fácil mi salvación. Te doy gracias porque llenas de fe mi corazón y a partir de hoy enfrentaré cualquier circunstancia porque voy a escuchar tu voz. Voy a escuchar tu voz y voy a creer. Voy a creer. Levanta tus manos al Señor. Señor, mira estas manos levantadas. Yo bendigo cada una de estas manos. Cada hombre, cada mujer, cada vida que está dando un paso de fe en esta mañana. Yo oro para que tu gracia les toque. Oro para que aquella necesidad que ellos tienen en esta hora, tú les hables para que el milagro suceda. No importa si estás atravesando una situación difícil, hay una enfermedad o hay falta de provisión, soledad, no importa el pecado que hayas cometido, todo te es perdonado. En el nombre de Jesús oro para que te sea revelado lo fácil que va a ser que seas sanado, que seas prosperado, que recuperes tu casa, tu familia. Oro en el nombre de Jesús para que tu vida sea transformada, para que tu corazón sea cambiado de piedra en carne, para que tu familia, tu casa sea también una casa donde la palabra de Dios reine y esté presente. Que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos un aplauso a nuestro Dios.